Entre septiembre y diciembre de 1934, una vivienda situada en la calle Gascón de Gotor número 2 de la localidad de Zaragoza, en España, se convirtió en un auténtico fenómeno mediático. Una misteriosa voz, proveniente de una hornilla de gas, causó absoluta sensación. Hablamos de uno de los primeros y más importantes expedientes X españoles. Se trata del Duende de Zaragoza. Mi nombre es Víctor Wells y sed muy bienvenidos a la Fragua de Adamantium. ¡Comenzamos! Era un 24 de septiembre de 1934, y allí, una muchacha de 16 años, llamada Pascuala Alcocer, que servía como doncella del segundo derecha, procedía a acostarse después de recoger la cocina del inmueble. En la oscuridad de la casa, y ya de madrugada, unas extrañas e inquietantes carcajadas interrumpieron el descanso de Pascuala y de algunos vecinos del inmueble, hecho que provocó aún más inquietud al no encontrar al autor de estas macabras risas. Estas carcajadas y otros extraños ruidos se dejaron escuchar durante algún tiempo, pero Pascuala decidió no hacerles mucho caso, hasta que el 15 de noviembre las voces regresaron. Pascuala, como cada mañana, se dispuso a remover las brasas de la hornilla de carbón de la cocina para preparar el desayuno. Entonces, una voz masculina y cavernosa sobresaltó a la joven y, quejándose, gritó: ¿Qué me haces daño? Y tras esta queja se volvió a escuchar una macabra carcajada. Pascuala, asustada pero sin querer incomodar a los señores de la casa, avisa a Isabel, su vecina, y juntas entran en la cocina del inmueble, donde vuelven a escuchar aquella macabra voz. ¡Luz, que no veo! Los gritos, que esta vez escaparon de Isabel y Pascuala, despertaron a los Grijalva, inquilinos de la casa, que pudieron escuchar cómo aquella voz seguía hablando. Ante aquel suceso, el señor Grijalva llamó a Antonio Palazón, propietario de la finca. El señor Palazón, con una mueca de enfado y claro escepticismo, se dispuso él mismo a remover la hornilla. La primera vez nada pasó, pero al segundo intento se pudo escuchar un quejido. ¡Ay! ¡Que me haces daño! El señor Palazón decidió no darle importancia al asunto y mantener silencio, pues no quería que el buen nombre de su familia fuese empañado, pero el secreto no pudo ser guardado. En el bar Sport, situado en los bajos del edificio, la noticia corría como la pólvora, y algunos curiosos comenzaban a agolparse por los alrededores, hasta que al final la policía hizo acto de presencia. Un desollinador se cercioró de que nada interfería por aquellos conductos hasta el tejado. La policía montó guardia y agrupó a todos los inquilinos del edificio para descartar la posibilidad de que fuese un vecino bromista. Y también se llamó al arquitecto Alberto Huerta, constructor de aquel edificio, que al ir a comprobar las mediciones entre la pared y la hornilla, se quedó atónito al escuchar la voz cavernosa que sentenció: Mide 15 centímetros. Y efectivamente, esa era la medida. Pero aquello era imposible, pues allí no había ya ningún vecino, y las únicas personas en el edificio eran ellos. El trasiego de policías por el inmueble era constante, y al llegar la noche, la voz volvió, y con tono burlesco espetó: ¿Para qué tanta policía? Ante el desconcierto de estos, pues allí no había trampa ni cartón, se decidió llamar al juez de guardia, Pablo de Pablos, solicitándole ayuda con el excepcional caso. Al día siguiente, se cavó una zanja alrededor del edificio para analizar todos los conductos subterráneos y así poder despejar el enigma. Pero no encontraron nada fuera de lo común.
Lo mismo ocurrió cuando se hicieron comprobaciones con las tuberías y con las antenas del edificio. Allí no había ningún truco. Sobre el mediodía, el duende volvió a hacerse notar. Esta vez, ante tanto trasiego, exclamó: ¡Cuánta policía! ¡Qué cobardía! Se decidió aislar el edificio y al día siguiente la voz volvió, haciendo que la Guardia Armada apuntara con sus fusiles hacia la hornilla. ¡Aquí estoy! ¡Cobardes! ¡Cobardes! Las comprobaciones del cableado y las antenas se repitieron hasta un total de 8 veces, resultando en lo que ya sabían: nadie estaba haciendo interferencias de ningún tipo. Para entonces, el rumor del duende que habla era algo muy extendido. Periódicos nacionales se hacían eco de la noticia y hasta 1000 personas se agolparon alrededor del inmueble por si podían escuchar o interactuar con aquel duende. Ante aquel desconcierto, se contactó con el famoso ventrílocuo Eugenio Balder, quien dijo que el responsable de eso debía ser un verdadero genio. También se consultó al director del manicomio de Zaragoza, el doctor Jimeno Riera, quien dijo que todo este asunto debía deberse a un caso de ventriloquía inconsciente de orden histérico por parte de la criada Pascual Alcocer. La joven fue enviada a su pueblo de origen, culpándola del fenómeno sin tener culpa ninguna, puesto que en ausencia de Pascuala, la voz siguió manifestándose. Andrés Ruiz Castillo, un joven reportero del Heraldo de Aragón, consiguió infiltrarse en el inmueble y pudo presenciar algunas escenas totalmente rocambolescas, como en una ocasión en presencia del señor Grijalva, su hijo Arturo y la policía, en el que el infante le dijo a su padre: «Vámonos a dormir, papá, este es solo un chalao». A lo que al instante la voz cavernosa le espetó: ¡Chalao no, pequeño! ¡Chalao no! También se le hicieron otras preguntas al duende, como cuántos individuos se encontraban en el edificio, a lo que la voz siempre respondía correctamente. En una ocasión se le espetó al duende: «¿Quién eres? ¿Por qué haces esto? ¿Quieres dinero? ¿Quieres trabajo?». A lo que la voz respondió negativamente, y fruto de la desesperación se le preguntó: «¿Pero qué quieres, hombre?». Y la voz respondió: Nada, no soy hombre. Esa fue la penúltima frase que pronunció el duende de Zaragoza, pues la última fue una profecía que heló la sangre de todos los presentes. Voy a matar a todos los habitantes de esta maldita casa. ¡Cobardes! ¡Cobardes! ¡Voy a matar a los habitantes de esta casa! Así, el 25 de noviembre de 1934, se contactó con Asunción Jiménez Álvarez, de 48 años, y procedente de un pueblo de la provincia. La mujer, espiritista de vocación, formó una sesión clandestina en la calle San Agustín número 11, junto con otras personalidades relacionadas con el caso. Hacia las 11 de la noche, cuando la mujer dijo haber contactado con el bromista de otro mundo, empezó a murmurar que aquello era maligno, y finalmente entró en un colapso que la dejó muerta al instante. La prensa y las autoridades callaron, y aquella mujer murió por causas desconocidas. El 27 de noviembre, el periódico internacional The Times se hizo eco de la noticia del duende, y ante el cariz internacional al que estaba tornando el asunto, el gobernador civil emitió un comunicado llamando a la calma y a dejar pasar el asunto, hasta que la historia del duende quedó en el olvido. Muchos de los inquilinos no volvieron al edificio, y otros vivieron una vida normal hasta que en 1977 se demolió el inmueble, dando lugar a la construcción de otro nuevo, y en el portal de dicho edificio se alza un cartel en el que podemos leer en letras doradas «Edificio Duende», en homenaje a aquel extraño y famoso suceso. Y con esto concluye la historia
del famoso Duende de Zaragoza. Un caso único que a día de hoy sigue sin explicación. Si os ha gustado el contenido, no olvidéis darle me gusta y suscribiros, activar la campanita para no perderos nuevos vídeos y nos vemos en el siguiente programa. ¡Adiós!